estudiaremos este día posee un nombre hebreo con uno de los significados más hermosos: mujer llena de encanto o llena de dulzura. Son las versiones más conocidas con respecto de este nombre. La palabra Noemí es un nombre bíblico femenino procedente del hebreo Noam, que se translitera como Naomi, un adjetivo que significa amabilidad, gentileza, dulzura y afabilidad. Con todas estas características es muy fácil comprender que quien tenga el placer de conocer a una mujer así ha de decir: ella es mi delicia o mi deleite. Noemí fue una mujer israelita, descendiente de la tribu de Judá, que vivió en el tiempo de los jueces, casada con un hombre llamado Elimelec, con el cual tenía 2 hijos llamados Malón y Kelión. Eran efrateos de Belén de Judá, es decir, nacidos en aquel lugar. El periodo de los jueces comprendió desde la muerte de Josué hasta la instauración de la monarquía. Abarcó unos 300 años, es decir, entre los años 1200 y 1020. La vida del rey David es convencionalmente datada en los años 1040 a 970. Así que Noemí, la cuarta mujer en sus antepasados, tendría un probable año de nacimiento entre el 1150 y 1120, asumiendo que cada madre lo fue cerca de los 20 años. Todo lo anterior contando antes de Cristo. La vida de Noemí la encontramos en el libro de Ruth, el que, a pesar de llevar aquel nombre, parece más ser la historia de Noemí que la de la misma Ruth. Nos narra desde su mediana vida sus males y bienes hasta su dichoso y bendecido fin, además de que se encuentran en él muchas más acciones de Noemí que de Ruth, quien se limita a obedecer y amar a Noemí en forma incondicional. Todo esto sucedió, como nos lo dice Ruth 1:1, en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. La Biblia no dice qué edad tenían los hijos de Noemí cuando fueron llevados a Moab, pero comprendemos que eran lo suficientemente pequeños como para que sus padres decidieran por ellos y como para estar solteros al momento de salir de Belén para Moab. Así que inferimos que a esta fecha Noemí era una mujer bastante joven. El texto es también escueto en cuanto a los tiempos y razones, pero suponemos que vivieron en Moab algún tiempo, quizá un par de años, y murió Elimelec. Después de su muerte, sus 2 hijos se casaron con mujeres de esa tierra. Estuvieron casados unos 10 años y murieron ambos muchachos. Si no fue al mismo tiempo, fue con muy poca diferencia. La Biblia omite decirnos a qué se debió su muerte. Y aunque sí queremos saberlo, la historia en realidad se trata de Ruth, Noemí y Booz, y no de las personas que pasaron por su vida, aunque sirvieron de herramientas para formar esta increíble historia. He escuchado algunos comentarios en los que se asegura que la muerte de Elimelec y de sus hijos se debió a un castigo de Dios para Noemí por haber abandonado su tierra e ido a morar a tierras extrañas y por permitir ella que sus hijos contrajeran matrimonio con mujeres de ese lugar, cuando que Dios había sido claro respecto de la relación que debían tener los israelitas con los moabitas. En Deuteronomio 23:3 leemos que dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Los amonitas son los descendientes de Ben-Ammi, el hijo menor de Lot, que tuvo de su hija cerca de Zoar después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Se les consideraba parientes de Israel por haber sido Lot sobrino de Abraham. Los israelitas tenían orden de tratarlos con bondad. Nos lo dice Deuteronomio 2:19. Y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes, ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad.
Si este era el mandato de Jehová Dios para el pueblo, ¿qué fue lo que sucedió? ¿En qué momento se convirtieron en no gratos? No entrará en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. No procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. El pueblo israelita estaba de paso. Sin embargo, los amonitas y moabitas sintieron tan gran desconfianza de ellos que les procuraron maldición. Por la bondad de Dios sucedió lo contrario. Acusar a Noemí de abandonar su tierra y no enfrentar el castigo de hambruna que Jehová había mandado es poner en sus hombros una carga que no le corresponde, por lo menos no a ella sola. Estamos hablando de una mujer casada que entendemos que debía estar sujeta a su marido igual que lo habían estado las grandes matriarcas de su pueblo. Esta no era una mujer que se mandaba sola. Pensemos que si la decisión de mudarse a los campos de Moab no le fue impuesta por Elimelech, por lo menos fue una decisión consensuada. Además, estamos hablando de acciones llevadas a cabo en un tiempo en el cual la consigna de los israelitas era: no había rey y por lo tanto cada uno hacía lo que bien le parecía, como se lee unas cuantas veces en el libro de los Jueces. El pueblo de Israel completo había desobedecido a Dios, no solamente su familia, y como el pecado se juzgaba en colectivo, el castigo se aplicaba también de la misma manera. Así que es justo ser misericordiosos y no cargarla a ella sola con las consecuencias de las decisiones que tomaron en pareja. Noemí y Elimelech se mueven de su zona de confort para procurar el bienestar físico de su familia. Como tantas familias que conocemos en la actualidad, la migración por estas causas es tan actual que pareciera que esto sucedió hace tan solo unos meses. Como cada quien hacía lo que quería y mejor le parecía, a ellos les pareció que lo mejor era ir a una tierra en la cual se aseguraba por lo menos el alimento, obviamente con la intención de sobrevivir. Pero ocurre lo contrario. La trágica situación que a lo mejor conllevó varios meses o hasta años se resume en tan solo 3 versículos. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres de Moab. El nombre de la una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. ¿Cuál fue la causa de estas muertes? Enfermedad, accidente, a lo mejor violencia, no lo sabemos. La Biblia guardó silencio al respecto, porque lo que importa es lo que Dios hará de esta trágica situación. Es triste y lamentable lo que pasó a la familia de Noemí. Por buscar el bien, encontraron mal, y no podemos especular en lo que hubiera sucedido de haberse quedado en Belén Efrata. De lo que estoy segura es que de no haber salido esta familia en busca de sobrevivir, este libro no existiría. Si el vivir en tierra ajena, con dioses, gentes y costumbres diferentes a las suyas no es suficiente, ahora la situación se torna un poco más difícil. Pensemos en lo que son 3 mujeres viudas, sin hijos. Tan solitarias y tristes debieron ser sus vidas. Pero el texto bíblico dedica solo unos pocos versículos a esta triste situación. Noemí, en completa soledad y en tierra extraña, decide lo que es más lógico y aceptable: volver al lugar del que había salido. Ella salió para procurar un buen futuro a su familia, pero las cosas han salido muy mal para ella y por consecuencia para esas 2 jóvenes que ahora viven bajo su techo, Orfa y Ruth. A Noemí la movía su intención de asegurar su alimentación, como es lógico para casi todos los seres humanos. Llegó a Moab porque el pan escaseaba en su tierra y se volvió de Moab porque oyó que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan.
como dice el versículo 6 del capítulo 1. En Moab, Noemí estaba pendiente de las noticias de su pueblo, esperando buenas noticias de allá. Ella no era más que una peregrina en Moab. Había enterrado a sus seres amados ahí, pero no pertenecía a ese lugar. Ella anhelaba volver a Belén, a su casa del pan, que es lo que significa el nombre de aquel lugar. Sus dos nueras se consideraban parte de la familia de Noemí. Por algún motivo, ellas no se volvieron a sus casas inmediatamente después de la muerte de sus esposos. Había algo en Noemí, en esa mujer dulce y agradable, que las hacía mantenerse a su lado. Conocemos las leyes respecto al matrimonio para el pueblo israelita, pero no sabemos nada respecto a los moabitas. ¿Qué esperaban estas muchachas al quedarse al lado de Noemí? ¿Qué las impulsaba a estar con ella, a guardarle fidelidad y mostrarle su cariño? Pienso que Noemí era fiel al significado de su nombre. Imagino que su trato con estas muchachas no era el moderno trato entre nuera y suegra que suponemos en la actualidad. Ellas eran para Noemí como hijas, las quería, aconsejaba y a lo mejor hasta le llamaba la atención, como que de hijas de su vientre se trataba. Cuando Noemí decide volver a su casa del pan, ellas empiezan el camino de regreso con ella. Esto lo leemos en el 1:7. Ambas, Orfa y Ruth, eran chicas buenas y nobles. Lo sabemos cuando leemos en el capítulo 1, versículo 8. Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Notemos primeramente que ellas tienen una casa a la cual volver, pero prefieren a la pobre viuda antes que a sus propias madres. Definitivamente Noemí debió ser una mujer extraordinaria. Luego, ¿qué muestras de misericordia demostraron a Noemí y sus hijos? No sabemos, pero sí fueron guardadas en el corazón de Noemí, como para desear para ellas esa misma misericordia de parte de Dios. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido, le dice Noemí. Al contrario que Noemí, muchas veces nosotras solemos minimizar los bienes que otras personas hacen para nosotras o nuestras familias. Noemí es una mujer agradecida con estas muchachas. Ella reconoce que en algún momento ellas han actuado a su favor y el de sus hijos, y le desea que reciban igual como ellas han hecho. Al ir con Noemí a su tierra, ellas se estaban poniendo en la misma situación en que Elimelech había puesto a su familia años antes, con el agravante de que en Moab no había restricción para recibir a los judíos que quisieran ir allá, pero en Israel los moabitas eran indeseables. Noemí cae en cuenta que les está haciendo un mal al someterlas al desprecio de la gente de su ciudad. Despide a sus nueras para volverse ella sola y demuestra su sabiduría al intentar razonar con ellas acerca de que no tiene sentido que vayan con ella. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿había vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Había de quedaros sin casar por amor a ellos? Con estas palabras, Noemí está haciendo ver a sus nueras que al ir con ella a Belén, deben estar dispuestas a someterse a las leyes de aquella tierra. Si se quedan en Moab, son libres de casarse con quien ellas o su familia dispongan, pero en Belén es prácticamente imposible, según la lógica y razonamiento humano, que ellas puedan formar familia, ya que debe ser un familiar de la familia de Elimelech a la que pertenecía Noemí. Ella se ha ido de su tierra hace ya unos 15 años, por lo tanto, no sabe qué ha sido de su familia, si hay hombres solteros, o será que al igual que
ellos todos salieron en busca de su buena ventura hacia otras tierras en aquel tiempo de la hambruna. Ella sabe que el riesgo es grande. A ningún hombre de su familia puede obligarse a redimir mediante la ley del levirato a estas jóvenes viudas, que pertenecen a un pueblo con el cual Dios les ha prohibido tener comunión. La única solución en la que ella puede pensar es que la remisión puede hacerse únicamente por ella misma. Debe ser ella quien sea redimida primero para poder salvar a sus nueras de la condena que significa la viudez. ¿Nos recuerda la situación de Noemí alguna en particular en nuestras vidas? ¿Cuántas veces hemos dado vueltas y vueltas a algo en nuestra cabeza y encontramos una sola salida? Las cosas deben ser así y nada más así. Los pensamientos se empañan y no dejan ver nada más que la única solución con la que nos hemos empecinado. Qué bueno que Noemí hubiera podido leer Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Bueno, ella no podía hacerlo, pero nosotras sí, así que abandonémonos en el Señor, porque sus caminos son misteriosos y Él sabe cómo ha de hacer las cosas. La historia la sabemos muy bien. Orfa atiende a la lógica y a la sabiduría de Noemí y decide volver a su casa. Por el contrario, Ruth no escucha sus palabras, sino que atiende a lo que dicta su corazón, sin importar que lo que le esperaba no fuera del todo benigno para su vida. Se despiden de Orfa y emprenden el camino de regreso para Noemí y nuevo para Ruth. Imaginemos a estas dos solitarias mujeres caminando y caminando, cruzar el río Jordán, pasar por el desierto de Judá, cerca del Mar Muerto, a través de la desolada Jericó, hasta llegar de nuevo a la tierra prometida, a la que habían llegado como pueblo unos 200 años antes, bajo el mando de Josué. Imaginémosla instalándose en una antigua y polvosa casita que se encontraba en total abandono desde hacía quizá unos 15 o más años, ubicándose con resignación, sacudiendo un poco el polvo para poner sus pocos trapos. Esperemos que tuvieran un poco de aceite para sus lámparas. Pensemos en ellas buscando unos cuantos leños secos para hacer el fuego y preparándose para vivir de la misericordia de sus conciudadanos, por ser viudas, y de las críticas, por ser la joven moabita y la vieja afligida por Jehová, como leemos en el capítulo 1, 20 al 22. Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la moabita su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Las palabras dichas por Noemí en esa ocasión me suenan un poco contradictorias. Ella dice: yo me fui llena. ¿Llena? ¿Cómo que llena? ¿Acaso no se fue por la gran carestía que se estaba viviendo? ¿Acaso no se fue azotada por el hambre y la necesidad? ¿Acaso no se fue por temor de ver morir a su familia de hambre? Llena. ¿A qué llama Noemí llena? A esta fecha ella ha comprendido que el sustento físico no lo es todo. Ha comprendido que mientras sus estómagos sufrían escasez, ella tenía algo mucho más valioso que la comida. Ella tenía un amado esposo y unos preciosos hijos. Pero esto lo está comprendiendo hasta ahora que ya no los tiene. Asimismo, ella decide que su agradable nombre ya no la identifica. De la dulce mujer que fue, ya no queda nada. Las múltiples desgracias que había padecido habían hecho en ella Mara. Tanto así que prefería ser llamada amarga, que es como se sentía, y no dulzura o placentera que había quedado en su pasado. En cuanto a este cambio en ella, es muy importante hacer notar que Noemí había sufrido tanto que no encontraba ya placer en su vida, pero asumía esa amargura como algo propio y trataba de no contaminar a los que le rodeaban con esa amargura. A su razón, ella entiende que todo proviene de Jehová, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías, dice. Pero aún así ha sido clara con sus nueras, que si han de ir a Belén con ella, deben someterse a ese Dios.
Su amargura no la hace a ella dejar de reconocer su grandeza y bondad. El que por el momento ella no lo disfrute no implica que sus nueras no vayan a hacerlo. Tampoco se ha mostrado con sus nueras como la típica persona amargada que nosotras conocemos, esa que se priva y priva también a los que están a su alrededor de toda alegría y gusto. Es claro que si ella hubiera mostrado un carácter desagradable, en ningún momento hubieran querido seguirle. Si nos vamos a buscar a los diccionarios cómo es una persona amargada, encontraremos que siempre está enojada, se está quejando, victimizando y haciendo saber a los demás su inconformidad. Una persona amargada es infeliz y negativa. Una persona puede entender que la vida no le ha llevado por el camino que esperaba, que el sol no brilla con la misma intensidad para ella que como lo hace para los demás, pero requiere también de un alto grado de madurez el encontrar la forma de vivir esa amargura sin contaminar a los que están a su alrededor. Ni sus nueras ni las personas de su ciudad a la cual ahora está llegando tienen la culpa ni responsabilidad de las decisiones que ella y su esposo tomaron hace más de 15 años. Por lo tanto, no tienen por qué sufrir sus consecuencias, pero sí les hace saber que ya no es la misma mujer que vieron marcharse con tantos planes y sueños. De esa mujer no queda nada más que el recuerdo, y los que le aprecian también deben saber que esos sufrimientos la han cambiado, y ya no pueden esperar de ella las mismas muestras de dulzura que conocieron en aquellos tiempos, cuando ella era feliz. Acomodándose a su nueva realidad, Ruth, la moabita, dijo a Noemí: «Te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia». Y ella le respondió: «Ve, hija mía». Esto he leído en el 2:2. Ruth tuvo que rogar a Noemí que la dejara salir al campo a espigar, a lo mejor porque Noemí consideraba que Ruth era muy joven y bella como para estar espigando, o porque tenía temor de que las gentes de su pueblo la humillaran por ser moabita, o sentía vergüenza porque todo el pueblo sabía que ella se fue en busca de pan con su esposo e hijos, y ahora debía depender hasta de una extranjera que recogiera los sobrantes de la cosecha para ella. El pueblo tenía mandato de dejar espigar a los necesitados, pero es muy difícil al caer en cuenta que su nueva realidad es la de un pobre mendigo. La verdad, esta situación debía agregar amargura a la pobre Noemí, pero aún así hay resignación en ella, y la deja ir y hacer como ella dice. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Este principio del capítulo 2 nos lo dice el escritor a nosotros sus lectores, pero para Noemí este pariente no era de gran trascendencia. Recordemos que ella pensaba que la única solución para la remisión era que ella misma pudiera casarse y tener hijos. Y como ella misma dijo, estaba ya muy vieja para albergar esos pensamientos. Por casualidad, Ruth fue a espigar justamente a las tierras de este pariente, en el cual casualmente Booz regresó justamente ese día y vio a la muchacha recogiendo lo que quedaba en las eras como les mandaba la ley. Booz pregunta quién es ella y vemos que conoce su historia. Por lo visto, lo que ha sido de la vida de Noemí y su familia en estos años es el plato fuerte de las conversaciones de la comunidad. Él se muestra amable y generoso con Ruth, sabiendo que con esto está velando también por el bienestar de su pariente. Cuando Ruth regresa del campo y su suegra vio lo que había recogido y sacó también lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio, le dijo su suegra: «¿Dónde has espigado hoy y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido». Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo: «El nombre del varón con quien he trabajado es Booz». Al escuchar aquel nombre, a Noemí le pareció por primera vez en muchos años que las cosas estaban andando demasiado bien. Por más esforzada que una mujer fuera para recoger espigas, no dejaba de tratarse de despojos que había que arrebatar a las aves. Al escuchar el nombre del dueño del campo, a Noemí se le removieron todas las ideas.
Ese nombre fue para ella como reformatear su cerebro. Ella sabía de la ley del levirato. Ella sabía que podía pedir a un pariente cercano que redimiera sus tierras, que muy posiblemente estaban hipotecadas desde que ella marchó con Elimelec a los campos de Moab. Muy seguramente ella sabía también que había otro familiar con más cercanía que Booz. Se supone que Booz era un primo de Elimelec y el otro fulano posiblemente era su hermano. Pero Noemí, además de saber todo esto, sabía también que su nuera no era una mujer grata en su tierra, por ser de una nación despreciada por Dios. Pero el trato especial que Booz mostró a Ruth era una pequeña hendidura que debía aprovechar. Y Noemí, ni tarda ni perezosa, se dispuso a enmendar sus vidas. 3:1-4. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Parece que Noemí está pensando con mucha más claridad ahora. Sus problemas tienen muchas más posibilidades de solucionarse que la única que ella veía cuando se encontraba en la tierra de Moab. La noche a la que se refiere la lectura significaba trabajo duro, pero también mucha fiesta y regocijo. Noemí le dio a Ruth instrucciones muy obvias y un tanto sugerentes. Te lavarás y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos. Le está diciendo: ponte bella para él, que llames su atención y le seas agradable. Además de estas instrucciones, le da unas que en realidad son muy extrañas. Le manda a acostarse a sus pies y descubrirlos, a lo mejor para que el frío lo hiciera despertarse y notar que una mujer estaba ahí. Es verdaderamente extraño para nosotros que no conocemos las costumbres de aquel tiempo y lugar. A lo mejor la intención era que al calor del licor Booz no fuera dueño de sus acciones y luego tuviera que responder por las consecuencias de una noche de copas. Pero Booz resultó ser noble en todos los aspectos. Aún estando bajo los efectos de la bebida, no perdía su razonamiento. Reconoce a Ruth y la situación se define de la forma en que ya conocemos. Booz sabe que todo aquello proviene de la mente de Noemí. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. La respuesta de Ruth: haré todo lo que tú me mandes, en el versículo 5, ha resultado en verdad de bendición. De esto no hay que destacar solo la obediencia de Ruth, sino también la templanza de Noemí al hacerse escuchar y obedecer por su nuera, que a esta fecha ya no lo es más. Ruth ha pasado a ser una hija para Noemí y procura su bienestar y seguridad como toda buena madre. La sabia forma de actuar de Noemí tuvo sus frutos. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Quelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Cuando les nació un hijo, las vecinas le pusieron el nombre de Obed y dijeron: le ha nacido un hijo a Noemí. Por lo tanto, Obed se convirtió en el heredero legal de la casa de Elimelec de Judá. Noemí aseguró el bienestar de Ruth y recuperó las tierras y el nombre de su familia. Al día de hoy sabemos que hubo un hombre llamado Elimelec,
que tuvo 2 hijos, uno llamado Kelión y otro llamado Malón. Gracias a la actuación de Noemí, hizo entrar a una mujer extranjera e indeseable en la genealogía de los soberanos de Israel y por supuesto de nuestro Señor Jesucristo. Además, aseguró su sustento y seguridad para tiempos venideros. El momento más tierno en toda esta narrativa ha de ser cuando, tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Imagino que en ese momento, al contemplar al pequeño Obed, ella sintió renacer la dulzura que hace años había perdido. Sus amigas supieron que dejaba de ser Mara para volver a ser la misma mujer dulce y placentera junto a la cual era tan agradable estar. ¿Te has preguntado por qué Dios quiso los nietos de Noemí, pero no los hijos de Noemí? Esto suena a un enredo, lo sé. Dios había elegido a la familia de Noemí por sus características. Esta mujer era temerosa de Dios, aun cuando se encontraba en una situación en la cual cada quien hacía lo que quería porque no había rey en Israel. Ella y su familia no se habían desviado a adorar dioses ajenos, ni cuando se fueron a vivir a tierra de esos dioses. En su corazón había fidelidad, pero en los nombres de sus hijos, que significan enfermo, débil, gastado, enflaquecer, desalentar y derribar, destrucción, desfallecimiento, perecer, decaer y marchitar, comprendemos que no todo estaba bien en sus vidas. Recordemos que los nombres se determinan en base a las características que se veían en la persona o las expectativas que los padres tuvieran de ellos. Y está claro que cuando eligieron los nombres Kelión y Malón, no había en este matrimonio pensamientos de bien. Tuvo Noemí que dejar atrás todo aquello y hacerse de una nueva hija para poder desempeñar el anhelado rol de abuela. A muchos nos pasa igual. Dios conoce nuestro potencial para servirle, pero nuestras ataduras no nos lo permiten. De la vida de Noemí podemos obtener muchas aplicaciones para nuestra vida espiritual. Procurar sus virtudes y, por supuesto, tratar de superar sus tropiezos e inconvenientes. Y esto fue la vida de Noemí, una mujer que inició su relación con Ruth como suegra, pero que la terminó como amorosa madre. Espero que la vida de ella sea de mucha bendición para cada una de ustedes, así como lo es para mí. Hasta pronto.